Punto 3.2. Los reacomodos de la justicia y el nacimiento de la Constitución de 1991. 1987-1992. Este periodo tiene la particularidad de contar, por un lado, con la más grave crisis de la justicia producida por la violencia ejercida selectivamente contra ella, y por el otro, con el acontecimiento político y jurídico más importante de la historia reciente de Colombia, la expedición de una nueva constitución política en 1991. En esta sección veremos, primero, el ambiente de reforma de las instituciones judiciales promovido en parte por la violencia ejercida por el Cartel de Medellín. Segundo, el proceso paralelo de conformación de una Asamblea Nacional Constituyente que terminó aprobando la Carta Política que hoy nos rige. Tercero, las medidas ulteriores a la expedición de la nueva Constitución que tenían que ver con el sometimiento a la justicia de la amenaza narcotraficante en un marco normativo parcialmente novedoso. Punto 3.2.1. Las transformaciones de la justicia enfrentada a la guerra. El recrudecimiento de la guerra en general y de aquella liderada por los carteles del narcotráfico y sus bandas privadas de seguridad en particular, tuvo fuertes impactos sobre todos los niveles de funcionamiento del aparato judicial y explica en parte el gran dinamismo en las transformaciones de la justicia entre 1987 y 1992. Muchas de esas reformas se venían preparando desde antes. En efecto, en el marco del estado de excepción declarado el día siguiente al asesinato del ministro Lara Bonilla, el gobierno del presidente Betancourt expidió los decretos 1042, 1056 y 1058 de 1984, que otorgaron competencia a la justicia penal militar para juzgar delitos relacionados con el narcotráfico. Por esta vía, se empezó a tratar a los narcotraficantes como un problema de orden público, de la misma manera en que, según hemos visto, se hacía con los disidentes del régimen y los miembros de las guerrillas. Englobados bajo la categoría de, comillas, amenazas al orden público, fin de las comillas, disidentes, guerrilleros y narcotraficantes tendieron a ser confundidos y tratados de maneras similares. Esto implicó que el tratamiento a las disidencias políticas, armadas o no, fuera cada vez más criminalizante. Además, implicó que a los narcotraficantes se les adscribiera de manera progresiva, aun sin que ellos estuvieran familiarizados con la idea, en un modelo de país distinto al de las en un modelo de país distinto al de las élites tradicionales. Por esta vía, la lucha crecientemente encarnizada contra el narcotráfico condujo a la acentuación de tendencias punitivistas en el sistema de justicia penal colombiano. Con el argumento de que ante la amenaza narcotraficante el Estado no podía andarse con tibiezas, el alcance de la jurisdicción militar se amplió, incluyendo nuevas conductas bajo el rótulo de, comillas, amenazas al orden público, fin de las comillas, y radicalizando de ese modo la lógica de poner cada vez más civiles bajo el juicio de los militares. En cierto sentido, la guerra contra el narcotráfico rehabilitó y fortaleció mecanismos excepcionales de control del orden público en un contexto de recrudecimiento de la guerra sucia. Ante esta situación, y luego del profundo golpe que fue para la justicia la doble toma del Palacio de Justicia de noviembre de 1985, en sentencias proferidas en marzo de 1987, a las cuales ya hemos hecho mención en el apartado anterior, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de los decretos que otorgaban a la justicia penal militar la facultad de juzgar civiles, argumentando que tales medidas violaban el debido proceso. En respuesta al fallo de la Corte y a la profunda herida que dejaron en la justicia
los acontecimientos de noviembre de 1985, el Ejecutivo dispuso la creación de nuevos cargos de jueces de instrucción para la justicia especializada y posteriormente, mediante el decreto 1631 de 1987, y con el fin de enfrentar una serie de asesinatos de figuras públicas defensoras de derechos humanos ocurridas en Medellín, creó la Dirección de Orden Público. Esta, que heredó entonces los procesos contra civiles que anteriormente conocían los tribunales militares, aunque orgánicamente pertenecía al Consejo Nacional de Instrucción Criminal y sus jueces eran nombrados por los tribunales superiores de distrito judicial, tenía su dirección en la rama ejecutiva y, al igual que toda la justicia antes de la creación del Consejo Superior de la Judicatura, dependía presupuestalmente del Fondo Rotatorio de la Justicia, administrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Por estas razones, algunos sostienen que la creación de la Dirección de Orden Público fue una estrategia para mantener con el barniz de lo civil una justicia que seguía ocupando un lugar importante en la estrategia de guerra. Otros menos críticos dicen que fue la forma como el gobierno trató de armonizar la obligación constitucional de que una jurisdicción civil juzgara este tipo de casos con la implementación del mecanismo de negociación de penas nacido de los diálogos con el narcotráfico. Sin algún grado de control por parte del Ejecutivo, la administración de justicia podía volver imposible cualquier concesión al narcotráfico. Los años de 1987 y 88 muestran un particular dinamismo en las transformaciones de la administración de la justicia en general y de la justicia penal en particular. A la creación de la Jurisdicción de Orden Público hay que sumar la expedición del Estatuto Nacional de Estupefacientes, mediante la Ley 30 de 1986, la creación de un nuevo Código de Procedimiento Penal mediante el Decreto 50 del 87 de 1987, que amplió las funciones del juez de instrucción criminal y que estableció que los conflictos de competencia entre la jurisdicción penal militar y la ordinaria serían dirimidos por la Sala Penal de la Corte Suprema. También la expedición de un estatuto para la defensa de la democracia mediante el decreto 180, 181 y 182 de 1988, que parecía más severo que el Estatuto de Seguridad de Turbay, y finalmente la expedición de un nuevo Código Penal militar mediante el decreto 2550 de 1988. Los objetivos de estas transformaciones no fueron necesariamente complementarios. De cierto modo, como han dicho Rodrigo Upritny y Vargas, lo que estaba en juego con el Estatuto para la Defensa de la Democracia era recuperar el dominio ante una, comillas, aparente subversión de extrema derecha, fin de las comillas, aparente subversión de extrema derecha que había asumido a regiones enteras en el miedo y la anomia. La forma de recuperar el dominio fue volviendo a las formas más duras de la excepción e intentando romper por esa vía con la coexistencia entre excepción y guerra sucia, que la guerra contra el narcotráfico había hecho posible. Pero también, como señala Federico Andreu Guzmán, existió en estas transformaciones la idea de que la justicia debía ser un arma más de combate contra el enemigo interno, que contribuyera además a reducir el costo político que para los militares significó tener competencia sobre civiles. Y aún, como ha demostrado Iván Orozco, se trataba de sumar condiciones para una posible negociación tanto con guerrillas como con el narcotráfico, asunto sobre el que volveremos en el siguiente apartado a propósito de la política de sometimiento del gobierno Gaviria. En cualquier caso, son jueces de orden público los que se hacen cargo de las masacres de Segovia y la Cruzada, ocurrida el 11 de noviembre de 1988,
y son jueces también de orden público los que se dedican a las masacres de Honduras y La Negra, que ocurrieron en marzo del mismo año 1988. Así también, la masacre de La Rochela, perpetrada en enero de 1989, estuvo al principio en manos de una comisión judicial especial conformada por 3 jueces de orden público pertenecientes al Distrito Judicial de Bucaramanga. La especial atención concedida a esta masacre parece estar relacionada con el hecho de que las víctimas hacían parte del aparato judicial. El trabajo de estos jueces de instrucción, al menos en los casos arriba mencionados, merece especial reconocimiento, pues en medio de fuertes restricciones presupuestales, en medio de graves amenazas contra sus vidas y precariedad de recursos investigativos, sus investigaciones consiguieron con frecuencia orientar las miradas hacia la complejidad del fenómeno creciente de privatización de la represión y guerra sucia en el contexto colombiano. En el otro extremo, el caso de la masacre de Trujillo del año 1990 ilustra bien las limitaciones de la recién creada jurisdicción tanto en materia de capacidad investigativa como en materia de independencia en relación con otros órganos del Estado. Allí la descalificación automática y pobremente argumentada del único testigo presencial de los hechos ocurridos en la finca Villa Paola y la incapacidad de allegar pruebas adicionales terminaron en la absolución de los acusados. Pero a pesar del dinamismo inicial de las investigaciones, los procesos de Segovia y La Rochela terminaron siendo ejemplos de la debilidad de la jurisdicción de orden público. Además de la confianza excesiva de las pruebas testimoniales y de dificultades en el uso de categorías jurídicas para representar adecuadamente los patrones en la base de los hechos violentos y los tipos de responsabilidades penales derivados, los cambios de erradicación de los procesos, la violencia contra operadores judiciales y la instrucción más o menos permanente del poder militar, hicieron que en términos generales y a pesar de comprometidos esfuerzos personales, los resultados de esta jurisdicción fueran sumamente restringidos. Adicionalmente, según afirma Nemoga Soto, basado en un estudio publicado por el Ministerio de Justicia en abril de 1990, la jurisdicción de orden público ni se ocupó preferiblemente de los delitos que amenazaban gravemente al orden público, ni produjo suficientes sentencias contra los responsables, ni fue capaz de garantizar que los sentenciados pagaran sus penas en las cárceles. Así, en abril de 1990, comillas, como reza el texto de Gabriel Ricardo Nemoga Soto, lo siguiente, comillas, el 69% de los procesos en segunda instancia era por fabricación y tráfico de armas y municiones, utilización ilegal de uniformes e insignias y amenazas personales o familiares, y el 64% de los procesos existentes en los juzgados de orden público era por fabricación y tráfico de armas y municiones, utilización ilegal de uniformes e insignias y amenazas personales o familiares. Solo el 15% de los procesos conocidos en segunda instancia estaban relacionados con los delitos de terrorismo contra el régimen constitucional y el homicidio con fines terroristas, y solo el 22% de los delitos conocidos por los juzgados de orden público se originaban por delitos de terrorismo, concierto para delinquir, homicidio con fines terroristas e instigación al terrorismo. Fin de las comillas de la citación de Gabriel Ricardo Nemoga Soto. Parece entonces que la jurisdicción de orden público se ocupó preferencialmente de delitos de menor impacto que eran más fácilmente judicializables. A esto sin duda contribuyó la prioridad que con el fin de descongestionar la justicia se dio en el Código de Procedimiento Penal de 1987 a los casos con comillas sindicado conocido, fin de las comillas. Era lógico esperar que complejas estructuras criminales como las que estaban surgiendo entonces pudieran burlar con cierta facilidad a una justicia concentrada en aquellos casos en los que fuera rápidamente identificable el responsable de la conducta delictiva. Adicionalmente, comillas, de los 2.640 procesos de conocimiento a cargo de los juzgados de orden público, se había dictado sentencia en 530 casos. De ellos,
Un total de 1.069 personas habían sido objeto de sentencia. De estas 1.069, 475 personas, o que es representativa del 44%, había recibido sentencia condenatoria y 594 personas habían sido absueltas. Fin de las comillas, donde siguió citando el informe Basta Ya al autor Nemoga Soto. Así pues, solo uno de cada 5 procesos que estaban en conocimiento, es decir, que ya habían cursado la fase investigativa, era resuelta mediante sentencia, y de esas sentencias, más de la mitad eran absolutorias. A esto se suman las dificultades que tuvo la unidad para aprehender eficazmente a los sujetos condenados, porque a enero de 1990 solo 23 condenados estaban cumpliendo penas. La jurisdicción de orden público fue sucedida en esta materia por la justicia sin rostro, también conocida como justicia regional. La historia de la justicia sin rostro puede ser considerada como un nuevo capítulo, quizás el más sobresaliente en la historia de la normalización de la jurisdicción de orden público, con los atavismos en materia procesal que hemos visto y junto a la inclusión de otros nuevos. En efecto, además de las restricciones a las garantías procesales heredadas de la justicia especializada, mediante los decretos 1191 y 1196 de 1989, el Ejecutivo autorizó testigos secretos en procesos de competencia de la jurisdicción de orden público y dispuso que los magistrados del Tribunal Superior de Orden Público no tuvieran contacto con los sospechosos durante la etapa de juicio. El Estatuto para la Defensa de la Justicia, expedido por el entonces presidente César Gaviria, recogía, además de la justicia sin rostro, las innovaciones en materia procesal puestas en marcha por la jurisdicción de orden público y suponía retrocesos evidentes en materia de independencia investigativa. Este Estatuto de Defensa de la Justicia otorgaba amplias facultades de policía judicial a las fuerzas militares, a la par que restaba capacidad de actuar autónomamente al cuerpo técnico de policía judicial. Mientras las primeras podían adelantar motu propio investigaciones preliminares, el segundo solo podía llevar a cabo aquellas investigaciones que le fueran comisionadas por decisión del juez de orden público. Adicionalmente, el Estatuto para la Defensa de la Justicia creaba mecanismos de negociación de penas por medio de los cuales se haría frente a fenómenos de criminalidad organizada, tales como los relacionados con el narcotráfico, cuya naturaleza y efectos abordaremos luego. Más adelante, a pesar de lo limitado de sus resultados en la lucha contra graves amenazas al orden público y mediante las facultades transitorias otorgadas por la Constitución Política de 1991, las disposiciones relativas a la justicia sin rostro fueron normalizadas. En un estudio evaluativo elaborado por el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, el UNIJUS, se concluyó primero que la justicia sin rostro tenía una limitada capacidad para investigar y juzgar a los autores de hechos delictivos. Segundo, que los mecanismos de negociación de penas previstas en el decreto no tenían ningún impacto. Y tercero, como en el caso de la jurisdicción de orden público, que la justicia sin rostro se ocupaba preferencialmente de conductas y delincuentes que no constituían realmente graves amenazas para el orden público. Los gravísimos costos de tal justicia representaba en materia de garantías procesales, los gravísimos costos que tal justicia representaba en materia de garantías procesales no eran contrarrestados por una mayor eficacia en la lucha contra el crimen organizado. La Constitución de 1991, sin embargo, de cuyo nacimiento hablaremos a continuación, introduce modificaciones en materia penal tan profundas
que hacen necesario considerar pausadamente sus relaciones con lo que las antecedió y suscitó. Si bien es cierto que la Fiscalía, creada tras la nueva Constitución, fue pensada como respuesta a la crisis de la justicia, esa constatación no debe hacernos perder de vista que la Fiscalía no se introduce con el fin de mejorar lo que había, sino con el fin de transformar radicalmente el sistema judicial penal colombiano.